Muy buenas noches, reciban todos ustedes un cordial saludo este día 14 de abril del año 2025 en este escenario Jurídica Sandra Yaya. Bueno, abordemos el tema. El día de hoy fue bien interesante porque sucedió algo tremendo que no se esperaba. La primera, bueno, el presidente Gustavo Petro dice: he sostenido que buena parte de la criminalidad tiene soporte en el mismo Estado. Y es que es curioso, pero uno cree que los criminales están en la calle, afuera. El tipo que se roba el celular, el personaje que está en un bus tratando de atracar a una cantidad de personas para robarles sus pertenencias, el ladrón que está en la calle buscando a ver cómo le roba a usted en un descuido las joyas. Pero no, la criminalidad está presente en el Estado y precisamente en esos puntos donde uno cree que no va a pasar nada. Vamos a mirar aquí una nota que nos dejó el presidente de la República, Gustavo Petro, en su red social X hace exactamente 8 horas. Dice: aquí hemos capturado con la Policía Nacional toda una red dedicada al volteo de tierras en Barranquilla. Barranquilla, casa de los Char. No es difícil sorprenderse uno que allí exista la mayor cantidad de delincuentes que están ligados con esa casa del clan Char, que ya sabemos quiénes son. La mayoría de los capturados son funcionarios públicos ligados a la clase política regional. Es decir, ¿cuál es esa política regional? Los Char. Velando por los derechos a la vivienda, la educación y el deporte para la población más vulnerable del Atlántico, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación capturaron 17 personas dedicadas al ocupamiento de tierras, entre estos a funcionarios públicos. Ocupamiento de tierras es igual a volteo de tierras. Volteo de tierras. Eso mismo que hicieron los hijos de Uribe cuando en la zona franca, ¿se acuerdan? Y que aún todavía eso no se trata. Bueno, todavía sí que ese estado allí impune. Entre estos funcionarios públicos tenemos lo siguiente: 3 registradores de instrumentos públicos, 2 inspectores de policía, 2 notarios, un calificador de instrumentos públicos y un funcionario de la alcaldía de Soledad Atlántico, y actores criminales quienes constreñían a la comunidad para apoderarse de terrenos y posteriormente venderlos, estafando a varias familias. Tremendo, ¿no? O sea, a ciertas personas les expropiaban sus predios y luego cogían esos predios y los revendían a otras personas, pero a esas personas las estafaban y usaban la notaría, el registro de instrumento público, los inspectores de policía, todo eso, el calificador de instrumentos públicos y funcionarios de la alcaldía de Soledad Atlántico. Increíble. Las órdenes de captura fueron generadas por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción y omisión, cohecho, asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, urbanización ilegal y estafa agravada. Esta operación continuará con 16 imputaciones más para un total de 33 personas judicializadas de esta organización delincuencial. Y mire que es tan curioso, pero las cosas se agravan con la justicia en Colombia y les voy a decir por qué. Resulta que hubo un informe en octubre del 2024 que generó Casa Macondo relacionada con las altas cortes. Yo lo tengo aquí y lo vamos a leer rápidamente. Este informe tiene un titular curioso, dice:
Casa Macondo, la turbia resistencia de la Corte Suprema y el Consejo de Estado a la ley de transparencia. Este mensaje, esta noticia, esta nota periodística la emitieron el 20 de octubre del 2024 por el periodista Juan Pablo Barrientos. Entonces, esta nota dice así porque si las cortes creen que los colombianos no nos estamos dando cuenta de ello, pues valga que sí. Estamos examinándolos, estamos analizándolos, estamos escudriñando, estamos investigando, estamos analizando todo lo que pasa con la justicia en Colombia y nos vamos a dar cuenta de lo que dijo muy claramente la fiscal de Hierro en algún momento, Angélica Monsalve, que la justicia es aberrante en Colombia. Y sí, es aberrante porque empezando en este momento la Corte Suprema de Justicia toma la decisión de suspender el juicio de Álvaro Uribe Vélez por el caso de soborno, fraude procesal, ¿sí? Entonces lo decide suspender hasta que no se resuelva la recusación contra la juez 44, vaya pues. Es decir, aquí juzgan a los buenos y a los que son malos no los condenan, sino por el contrario, como premio les dan una impunidad. Esa es la ley que observamos en Colombia en estos momentos. Ahora mire la nota que dice Casa Macondo de esa fecha, por este periodista que les digo aquí que se llama Barrientos. Anotemos aquí, los magistrados de las altas cortes se niegan a cumplir con la ley 2013 del 2019 que exige la publicación de sus declaraciones de renta y conflictos de interés. A pesar de los escándalos judiciales, impera el secretismo de los jueces. No es raro ver que muchos de esos jueces estén llenos de mucho dinero, porque ellos, en cierta manera, muchos de ellos tienen carteles de testigos, fábrica de testigos falsos, tienen carteles para volteo de tierras, tienen carteles para, por ejemplo, los fallos, compra de fallos, ¿sí? Y eso hemos podido observar aquí. Entonces, por supuesto que no quieren ceder, quieren andar en el secretismo y no cumplir con la ley 2013 del 2019 que les obliga a mostrar la transparencia de sus ingresos. Entonces, esa es una parte. Entonces, ellos están caídos ya. Estos magistrados que censuraron al presidente de la República, Gustavo Petro, para no emitir en televisión, en los canales comerciales como Caracol, RCN, lo que es el Consejo de Ministros, están caídos, y bien caídos, porque han demostrado que para ellos prevalece darle fallo en positivo a una persona que ha sido condenada por la situación de un fraude procesal, por falso documento privado, etcétera, con una condena de 9 años y le tomaron la tutela y dieron fallo prevaricando, porque yo ya lo había explicado en otro video que pues lamentablemente el video no me quedó como bien, porque me quedó de fondo un videito que se disparó y no me di cuenta porque no tenía los audífonos puestos, entonces pues no escuchaba y yo pensé que estaba todo bien y resulta que no, pero que ustedes lo pueden examinar a través de los subtítulos, se dan cuenta ustedes lo que yo hice en el caso de cómo es posible que, por ejemplo, el Consejo de Estado pase estas cosas, porque eso es un error. Entonces, el ministro del Interior, Armando Benetti, pasa una impugnación y obviamente esa impugnación será ganada porque de hecho va a ser ganada. Como otras cosas que ahorita les voy a comentar. Bueno, entonces, esta ley 2013 del 2019, bautizada como la Ley de Transparencia, obliga a los funcionarios del Estado, incluidos los magistrados, a publicar sus declaraciones de renta y conflictos de interés, pero a la hora de la verdad no es más que un saludo a la bandera. La realidad es que muy poco lo hacen y la ley
carece de dientes para asegurar su cumplimiento. Los magistrados, quienes deberían ser los más fervientes defensores de la transparencia, se niegan a entregar esta información. Algo diremos que no lo hacen porque saben que hacerlo significa que entra el plan del cuestionamiento. Oiga, de esa cantidad de dinero que hay en su cuenta, ¿de dónde provino? Ahora, para una investigación que iniciamos este año en Casa Macondo, le solicitamos a los magistrados de las altas cortes sus declaraciones de renta, conflictos de interés y hojas de vida. El resultado, ante todo, silencio y evasivas. Parecen seguir el mal ejemplo del Poder Ejecutivo. En un reciente y reveladora investigación de La Silla Vacía, se constató que más de 60 altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro no han cumplido con la obligación que se desprende de la Ley de Transparencia. El director del Departamento para la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, incluso acudió a una tutela para evitar que un magistrado lo obligara a publicar su declaración de renta, y otros funcionarios se escudan en una dudosa directriz del gobierno anterior para justificar su incumplimiento. Entre tanto, a los contratistas de las entidades públicas no se les aprueban los contratos hasta que cumplan con ese requisito. Otro ejemplo de cómo la ley aplica para ciertas personas. En nuestra investigación, los periodistas Christopher Thibault, Santiago Wills y yo estamos revisando cada detalle de la vida profesional de los magistrados de las altas cortes, desde sus propiedades y sociedades hasta sus procesos judiciales y grados universitarios. Pero nos hemos topado con un muro de silencio, especialmente en la Corte Suprema y el Consejo de Estado, a pesar del escándalo del cartel de la toga, que aún proyecta su sombra sobre la primera de estas instituciones. Los magistrados se niegan a entregar la información solicitada, invocando una supuesta reserva inexistente. Incluso aquellos que la publican lo hacen una sola vez, cuando la ley los obliga a hacerlo anualmente. Peor aún, el conflicto de intereses dentro de la Corte Suprema es flagrante. En una acción de tutela que interpuse el 2 de abril contra el presidente de la Corte, Gerson Chaverra, quien se negó a entregar la información, la Sala Plena determinó que todos los magistrados estaban impedidos para resolver el caso, dado que ellos mismos estaban involucrados. Aún así, la magistrada Miriam Ávila de esta misma corte decidió fallar a favor de sus colegas. En otras palabras, falló a su propio favor. Este descaro ha sido la constante en un proceso que parece haber caído en un agujero negro, a pesar de que impugne la decisión. Desde agosto no ha habido avances y la tutela parece destinada a morir en silencio sin que la Corte Suprema tenga prisa por resolverla. En el caso del Consejo de Estado, Christopher Thibault se encargó de solicitar la información por medio de un derecho de petición. La respuesta que recibió ilumina la opacidad bajo la que operan estas cortes. Un magistrado auxiliar le aseguró falsamente que la información tributaria es reservada y que por eso no le podía enviar la declaración de bienes y renta. Al mismo tiempo, reconoció la existencia de la ley de transparencia y le dijo que podía consultar esos documentos en el siguiente enlace. El problema no solo es que la página a la que conduce este enlace está en inglés, sino que muchos de los vínculos de las declaraciones de renta y conflictos de interés no llevan a ningún lado. Si no me creen, entren allá, hagan clic en Citizen Consultation e ingresen el nombre del presidente del Consejo de Estado, Milton Chávez García. ¿Pudieron ver sus activos, sus pasivos y su patrimonio? O, si quieren, pongan el nombre del vicepresidente de la Corte, Luis Alberto Álvarez Parra. En su caso, ni siquiera aparecen los enlaces o información alguna cuando Thibault
interpuso una tutela para señalar estas inconsistencias. Un magistrado de esa misma alta corte, Wilson Ramos Girón, misteriosa o no tan misteriosamente, falló a favor de sus colegas. Estamos ante un sistema judicial que se resiste a la rendición de cuentas o un poder que se atrinchera en su propia impunidad. La Corte Suprema, con su inacción, no solo ignora la ley, sino que también ignora la confianza que el pueblo ha depositado en ella. Y mientras siga esta turbiedad, la pregunta seguirá resonando: ¿qué esconden los magistrados? La Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y otras de las altas esferas del Poder Judicial parecen decididas a ocultar lo que por ley deberían compartir con el público colombiano. Mientras los magistrados se amparan en tecnicismos para evadir sus responsabilidades, la falta de transparencia continuará minando la confianza pública en la justicia. La ley de transparencia fue concebida para arrojar luz sobre los posibles conflictos de intereses y prácticas que puedan afectar a quienes administran justicia, pero la negativa de los magistrados a cumplirla indica un profundo desprecio por las exigencias de una democracia sana y honesta. No podemos permitir que quienes deben garantizar el respeto a la ley sean los primeros en burlarla, pero que eso ya pues lo estamos observando y bastante. Estamos observando bastante eso, pero miren, bueno, aquí pasando a otro punto muy importante, encontramos otra cosa también que tiene que ver con la justicia. El día de hoy, hace exactamente 24 horas, lanza La Silla Vacía una nota periodística que dice: magistrado pide suspender proceso del CNE contra la campaña de Petro, que eso es favorable para el presidente Gustavo Petro. Y obviamente desfavorece al Consejo Nacional Electoral y en especial al presidente, señor Álvaro Hernán Prada, quien en este momento estará furioso, llorando, gritando porque no le permitieron lograr su cometido, que era hacer el golpe blando o golpe duro o el golpe de Estado a nuestro presidente Gustavo Petro. Entonces falla así, en esta manera, dice: el magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández solicitó suspender provisionalmente el proceso que adelanta el Consejo Nacional Electoral CNE contra la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro. La medida busca evitar decisiones de fondo mientras se estudia una tutela interpuesta por el mandatario, en la que cuestiona la competencia del CNE para investigarlo por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña. De hecho, el presidente en su campaña nunca gastó más de lo del tope que está permitido, que estaba en esa época permitido. Lo que vino a cubrir fue un 99% de lo que estaba permitido. Nunca pasó esos topes. Y si alguna vez existieron en la campaña de Petro errores, estos errores fueron provocados adrede, porque Caracol tenía facturas que dobló. ¿Por qué las doblan y las dejan así y no corrigen? Porque simplemente están haciéndolo adrede, o sea, quieren hacerlo así para hacer ver a la gente que el presidente se sobrepasó en el tope electoral. Cogen y un avión en el que él viajaba, se supone que debían de contabilizar solamente los pasajes de ellos, y tienen y contabilizan los pasajes de un resto de gente que no tenía nada que ver con ellos. Eso es otro error. Y así por el estilo. Y también de un narcotraficante que supuestamente el presidente había recibido del narcotráfico. Eso tampoco es verdad. Ni siquiera lo que intentó hacer papá Pitufo, que intentó meterse en la campaña del presidente Gustavo Petro para dañarla, para contaminarla, pero tampoco lo lograron.
Y todos esos son errores que los conocen perfectamente ellos, pero los obviaron. Eso se denomina prevaricación. Entonces, la campaña del presidente Gustavo Petro nunca estuvo viciada, nunca tuvo problemas de topes electorales, porque eso fue completamente investigado. Por esta razón, el magistrado Vladimir Fernández propone que se suspenda ese proceso del CNE contra la campaña de Petro. Ahora bien, la tutela fue seleccionada el 28 de febrero por la Sala de Selección 2 de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Cristina Pardo y el propio Vladimir Fernández. En ella, Petro pide anular una decisión del Consejo de Estado que avale al Consejo Nacional Electoral como la autoridad competente para investigar los hechos, desconociendo, según la defensa del presidente, el fuero constitucional que lo cobija y la competencia exclusiva de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. La Corte ya empezó a practicar pruebas, ordenó al Consejo Nacional Electoral y a la Comisión de Acusación remitir copias íntegras de los expedientes que cursan contra Petro junto a informes detallados de cada actuación. También comisionó a la magistrada auxiliar Diana Millán para hacer una inspección judicial sobre antecedentes en investigaciones a expresidentes, lo cual busca establecer si ha habido un tratamiento desigual frente a otros casos. Y es que eso de pronto sí. Si nosotros pudiéramos meternos en el ChatGPT e investigar cuánto fue el total de la campaña presidencial, contando con los topes de esa época, de Álvaro Uribe Vélez, de Andrés Pastrana, de César Gaviria, de Juan Manuel Santos, de Iván Duque, seguro que nos vamos a aterrar, y bastante, porque todos ellos superaron los topes electorales. Todos ellos superaron los topes electorales porque muchos de ellos fueron ayudados con, por ejemplo, con platas del narcotráfico, con plata del paramilitarismo, con plata de Odebrecht, con plata de la ñeñe política, ¿sí ven? Entonces, claro, como llega Petro, no, échele en el guante a Petro que él es el culpable de todo. Los otros no. Y ahí está bien que investiguen a los expresidentes para simplemente determinar si hay una desigualdad frente a otros casos. Y si eso es así, pues con más veras se les va al suelo completamente su tal acción de intentar dañar al presidente Gustavo Petro con sus grandes mentiras y su gran prevaricato. Bien, entonces, el proceso del CNE ya está en etapa de juicio, con ponencias de los magistrados Álvaro, Hernán Prada y Benjamín Ortiz, que formularon cargos por supuesta financiación irregular. La mayoría en esta corporación se inclina por sancionar. La suspensión solicitada por Fernández podría congelar ese trámite mientras la Corte decide si la actuación del CNE violó el debido proceso del presidente, que es lo más probable que sí. Efectivamente, sí, fue violado el debido proceso del presidente. Entonces, la justicia por ese lado va caminando correctamente porque se está destapando, se está averiguando, se está buscando la justicia para que el presidente Gustavo Petro quede de esas cosas liberado. Entonces viene otro punto. Esta movida jurídica fortalece la estrategia de la defensa de Petro, que alega que se le vulneró el derecho al juez natural. Si la Corte acoge los argumentos del mandatario, no solo se caería el proceso del Consejo Nacional Electoral, sino que quedaría claro que solo la Comisión de Acusaciones puede investigar a un presidente en ejercicio, un precedente que podrá cambiar el rumbo de futuros casos similares. Entonces ahí está. Por eso, ¿por qué todo esto pasaba? Porque
la gente ante estos temas nunca se enteró. La gente siempre lo ignoró. Y tal vez muy, pero muy poquitos son los que conocen ese detalle. Entonces, esa fue la nota que salió en materia de esto. Ahora, por aquí hay otra parte interesante que dice, por tutela, magistrado Fernández pidió en la corte, esto es otra nota que también sacó El Tiempo sacó una nota, dice así, por tutela, magistrado Fernández pidió en la corte suspender investigación en el CNE al presidente Petro, ¿sí? Entonces, la medida cautelar fue solicitada por el exsecretario jurídico del primer mandatario a la sala plena. El proceso por supuesta financiación irregular a la campaña del jefe de gobierno prescribe a mitad de año. Entonces, esa es una medida cautelar ahí que habla sobre eso. Bueno, aquí no podemos pues mechar, si miremos acá. Entonces, ¿quién es el que pide a la Corte que se decrete una medida cautelar para suspender cualquier actividad del CNE? El magistrado Vladimir Fernández. Vladimir Fernández, ¿listo? Entonces, aquí también tenemos otro punto, pues aclarando el concepto de por qué todo se dio, en fin, que eso ya pues, más de uno lo sabemos, qué fue lo que realmente pasó, pero lo que sí sabemos es que el Consejo Nacional Electoral, con su presidente corrupto, Álvaro Hernán Prada, no lograron lo que querían, no lo lograron. Y eso lo aplaudimos los colombianos y las colombianas y mucho. Bueno, eso por ese lado. Entonces, en materia de justicia, dentro de este plano tenemos lo siguiente, que hay volteo de tierras, pero ya de esos 17, como 33 ya están procesados y serán próximamente imputados. Por otro lado, lo que hemos visto de los magistrados que quieren pasar por la galleta la ley de transparencia y no someterse a ella. Por eso vemos tantas irregularidades en ellos. Y la tercera, lo que está pasando con el caso del presidente Gustavo Petro en el Consejo Nacional Electoral, que el magistrado Vladimir Fernández solicitó medida cautelar para suspender ese proceso, porque está minado de muchos errores y hay allí presencia de mucho prevaricato y esto vulnera los derechos del presidente, del debido proceso, todas esas cosas. Listo, mis amigos, amigas, eso es todo en este video y solamente nos queda decir que los magistrados están caídos, están pillados. Así que no nos engañen a los colombianos y a las colombianas, porque nosotros sabemos lo que ustedes están haciendo y se están dejando conocer. Y estamos aquí para decirles que a través de la consulta popular, por ahí ya se presentan preguntas como siguiente. ¿Está usted de acuerdo que todos los magistrados de todas las cortes sean elegidos por voto popular? Por supuesto que sí. Es que debe ser así, porque lamentablemente en este momento lo que hay en las cortes es una cantidad de gente politiquera. En este momento la gente que hay allá no hacen afín a su profesión, no respeta la administración de la justicia, se dejan llevar, se dejan manipular. Si viene alguien con poder económico, los compran, en fin. Entonces, no están haciendo las cosas correctamente y eso es muy grave porque son el principal ejemplo de esta sociedad colombiana.
Y si esta sociedad colombiana observa desde allá, desde arriba, que las altas cortes están haciendo las cosas mal, ¿qué creen que pasa en la parte de la base? Pues que todo el mundo también empieza a hacer las cosas mal. Porque como dice un dicho, si allá arriba la hacen mal, ¿por qué aquí la tenemos que hacer abajo bien? Y entonces empieza también así la gente misma a ser corrupta. Entonces, si arriba son corruptos, abajo también lo serán. Entonces, si arriba presentan honorablemente un buen ejemplo a la sociedad, en la parte de la base, pues todo el mundo lo hará bien. Así son las cosas. Bueno, este es el final del video. Muchas gracias. Gracias por su suscripción. Gracias por sus comentarios y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.